Muy buenas tardes, docente Daniel Gustavo García Salazar. Mi nombre es Jorge Alexander Paucar Yepes y a continuación voy a exponer el fenómeno económico ocurrido en el Perú como examen final. Bueno, para entrar en contexto, la pandemia del COVID-19 es un suceso de salud inédito en el pasado. Generó no solo una crisis sanitaria pública, sino también una serie de cambios estructurales en los sistemas económicos, políticos y sociales a escala mundial. El propósito de este informe es examinar el fenómeno del desempleo juvenil desde la pandemia en el Perú, mediante un enfoque interdisciplinario que fusiona los principios de la teoría económica, las visiones de macro y microeconomía, y las repercusiones legales de este fenómeno. En esta línea primero se elaborará el marco teórico desde la escuela económica que mejor se vincula con el problema, la cual es la escuela keynesiana, para después tratar los conceptos económicos pertinentes que explican la situación de los jóvenes en el mercado del trabajo. A continuación se llevará a cabo un estudio macroeconómico que facilite entender las tendencias globales del desempleo en jóvenes a escala nacional y un enfoque microeconómico que examine las repercusiones específicas del fenómeno en personas, familias y comunidades. Este estudio tiene como objetivo no solo describir y examinar una realidad compleja, sino sugerir componentes de reflexión que potencien la función del Estado como protector de los derechos económicos e impulsor de la inclusión social de la juventud, considerada como un colectivo vulnerable y estratégico para el progreso sostenible del país. Bueno, la escuela económica relacionada es el enfoque keynesiano frente al desempleo juvenil post pandemia en el Perú. El problema del desempleo en jóvenes intensificado en el Perú debido a la pandemia del COVID-19 puede ser examinado desde diversas perspectivas económicas. Sin embargo, en el marco teórico principal de este informe se opta por la escuela keynesiana, por su énfasis en la intervención estatal como instrumento para rectificar desbalances en el mercado de trabajo y promover la reactivación económica en situaciones de crisis. Bajo este enfoque, el desempleo en la juventud no debe ser visto como un efecto natural de la dinámica del mercado, sino como producto de un déficit de demanda agregada, ausencia de incentivos apropiados para la contratación de jóvenes y una inadecuada organización del capital humano y poca intervención del Estado en programas de inserción laboral para jóvenes. Esta perspectiva se diferencia drásticamente de la perspectiva neoclásica, que argumenta que el desempleo se debe a las rigideces del mercado de trabajo o la baja productividad de empleados, confiando en la correlación natural de oferta y demanda para alcanzar el pleno empleo. Bueno, para concluir, la escuela keynesiana proporciona una perspectiva apropiada para entender el desempleo juvenil después de la pandemia en el Perú, a reconocer sus razones estructurales, admitir la incapacidad del mercado para solucionarlo de manera autónoma y sugerir acciones de política pública activas que faciliten la rectificación de estas distorsiones en el contexto de un Estado social democrático del derecho. Bueno, los conceptos relacionados con el desempleo juvenil post-pandemia, tenemos el desempleo de los jóvenes después de la pandemia, porque representa un fenómeno complicado que puede ser examinado a través de varios principios esenciales de la economía. Estos principios facilitan la comprensión de las razones estructurales y coyunturales del problema, además de valorar las potencias, soluciones desde un punto de vista política económica. A continuación expondré los conceptos teóricos fundamentales relacionados con este fenómeno. Bueno, como ya lo mencioné, tenemos el desempleo, ¿no? Por lo general, el desempleo se caracteriza por la circunstancia en la que una porción de la población económica activa, el PEA, que es sin empleo, a pesar de estar en condiciones y disposición para trabajar. Este término abarca varias modalidades de desempleo, entre las que sobresalen las siguientes: el desempleo intrínseco, que es el que aparece cuando hay una discrepancia entre capacidades de los empleados y las demás demandas del mercado; la desocupación cíclica, que es una explicación de variaciones en el ciclo económico. En periodos de recesión o descensos en la actividad económica, la demanda agregada se reduce y, consecuente, las compañías suelen disminuir su número de trabajadores. El desempleo compulsivo, que hace referencia al desempleo temporal que sucede mientras las personas buscan un nuevo trabajo o cambian de profesión. Bueno, continuemos con la oferta y demanda del trabajo. El mercado de trabajo, al igual que cualquier otro, opera bajo los fundamentos de oferta y demanda. La demanda laboral juvenil se compone de jóvenes dispuestos a trabajar, mientras que la oferta laboral proviene de las empresas o entidades que necesitan trabajadores. Si la oferta excede de la demanda, como sucedió en el Perú tras la pandemia, se produce una circunstancia de desempleo o subempleo. Además, el elevado nivel de informalidad en la economía del Perú restringe la habilidad del mercado para incorporar correctamente a los jóvenes en este ámbito laboral formal. Ahora, hablando de la informalidad laboral, un pilar fundamental en el estudio del desempleo en la juventud es la informalidad, definida como la incorporación al mundo laboral sin derechos, sin posibilidad de acceder a la seguridad social ni a un empleo formal. Perú conserva uno de los índices más elevados de informalidad en el ámbito laboral en América Latina, y este fenómeno impacta de forma desmedida a los jóvenes, quienes a menudo optan por empleos precarios, bajos salarios y sin estabilidad. De acuerdo con el INEI del 2023, más del 75% de jóvenes que laboran se desempeñan en situaciones informales. Ahora, viendo en un tema de política pública y la intervención estatal, bajo este enfoque de estudio económico, la presencia de deficiencias del mercado como el desempleo estructural avala la intervención del Estado a través de políticas públicas y de empleos activos. Para Perú se ha establecido programas como Jóvenes Productivos o Proempleo, otro también que se llama Trabaja Perú, pero cuyo propósito era incrementar la posibilidad de empleo y simplificar la entrada al primer trabajo formal. Sin embargo, la cobertura y efectividad de estas acciones han sido restringidas, lo cual pone de manifiesto la necesidad de una planificación más estratégica y más inclusiva. Ahora, pasando a otro punto.
lo que es la crisis económica y la pandemia. En la última instancia es crucial tener en cuenta el término de crisis económica, que se define como un periodo extendido de recesión, disminución del PBI, el incremento del desempleo y disminución del consumo. La pandemia desencadenó una crisis múltiple en sectores variados, causando no solo miles de microempresas caigan en bancarrota, sino también que cesen los caminos de trabajo de los jóvenes. Esta circunstancia provocó impactos de largo alcance en sus ingresos, estabilidad financiera y su bienestar. Bueno, en resumen, el desempleo juvenil después de la pandemia en el Perú puede tratarse de diversas perspectivas conceptuales: los tipos de desempleo, la informalidad, la escasez del capital humano y la función del Estado en la promoción del empleo. Estos principios no solo facilitan un estudio técnico del fenómeno, sino también propician la reflexión legal acerca de los derechos laborales de los jóvenes y la responsabilidad del Estado de asegurar condiciones mínimas de trabajo y dignas y justas. Ahora, pasemos al análisis macroeconómico del desempleo juvenil. Desde un punto de vista macroeconómico, el paro juvenil después de la pandemia del Perú representa una manifestación evidente de los desbalances estructurales del sistema de producción del país. Este fenómeno impacta de manera directa en variables fundamentales como el Producto Bruto Interno, el consumo agregado y la inversión privada, el desembolso público y el nivel general de empleo, lo que pone en riesgo no solo el desarrollo económico del país, sino también la unidad social y la solidez institucional. Esto se basa en la evolución del desempleo juvenil en cifras nacionales, ya que de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadísticas, el INEI, durante el 2020, en medio del confinamiento nacional, el índice de desempleo juvenil en el Perú de 15 a 29 años llegó a niveles críticos, superando el 25% en áreas urbanas. Aunque ahora en el 2023 la tasa de desempleo entre jóvenes disminuyó estadísticamente a cerca al 15%, este incremento no representa necesariamente un avance en la calidad del trabajo, dado que la mayoría de jóvenes se incorporan a empleos informales, temporales o de baja remuneración. Ahora, esto ha tenido un impacto en el Producto Bruto Interno. Según el Banco Central de Reserva del Perú, entre los años 2020 y 2021 el PBI del país experimentó una reducción histórica del 11.1%, representando el descenso más drástico de las décadas recientes. Aunque el incremento continuó en los años consecuentes, la recuperación no fue uniforme, ni suficiente para recuperar totalmente los índices de empleo de los jóvenes antes de la pandemia. Ahora, pasemos al análisis microeconómico del desempleo juvenil. Este estudio microeconómico del desempleo en jóvenes posibilita analizar el fenómeno desde el punto de vista de las personas y hogares, o sea, a través de las decisiones económicas diarias que los jóvenes toman en frente a la falta de oportunidades de trabajo, la informalidad, la inestabilidad laboral. Esta contraposición a la perspectiva macroeconómica que analiza las tendencias globales, ¿no? La microeconomía se enfoca en las conductas de los actores económicos específicos y en cómo sus decisiones restringidas por ingresos, por información y habilidades se ven influenciadas por la variación en el ambiente económico, ¿no? Teniendo un impacto en la trayectoria personal de profesiones de los jóvenes, decisiones de consumo e inversión individual, condiciones laborales precarias y inequidad de género y emprendimientos como estrategia de supervivencia. Bueno, pasamos a las conclusiones. El paro juvenil después de la pandemia en el Perú representa un fenómeno de gran complejidad, cuyas causas estructurales van más allá del contexto meramente económico y están directamente relacionadas con situaciones sociales, políticas, educativas y legalmente profundamente desbalanceadas. El estudio llevado a cabo en este informe ha demostrado que, aunque la crisis sanitaria del COVID-19 fue un factor que empeoró la condición del mercado de trabajo para jóvenes, las razones del desempleo en este grupo de edad son antiguas y están vinculadas con errores históricos en la planificación del capital humano, el funcionamiento del sistema educativo y la informalidad del aparato productivo y la escasa habilidad del Estado para formular políticas públicas inclusivas y sostenibles. Ahora, desde la perspectiva de la escuela keynesiana, se ha sostenido que el desempleo en la juventud no debe ser visto como una mera anomalía, sino que como un producto de la demanda agregada insuficiente y la ausencia de políticas contracíclicas efectivas. Esta perspectiva subraya la importancia crucial del Estado en el impulso del empleo, particularmente en periodos de crisis, a través de la inversión pública, la formación técnica y los programas de incorporación laboral, y también la creación de estímulos para la incorporación formal de los jóvenes. Eso sería toda mi parte, doctor. Muchas gracias por su atención.